El día de hoy les traemos un tema que seguramente muchos de ustedes conocen, pero al mismo tiempo les genera un poco de miedo: la unidad de terapia intensiva. Hoy vamos a demostrar que, al contrario de lo que muchos piensan, la unidad de terapia intensiva es sumamente importante en cualquier hospital. El día de hoy contamos con muchísimo gusto con la presencia del doctor Hernández Gea, especialista en medicina interna y terapia intensiva. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Irene, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente en nuestras cápsulas de Blue y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Doctor, ¿qué es la unidad de terapia intensiva y por qué la gente le tenemos miedo? Porque me incluyo. Así es. La unidad de terapia intensiva de un hospital es el área designada donde se cuenta con el personal humano capacitado y la infraestructura en equipamiento para poder dar la vigilancia y atención a todo paciente que lo requiera. ¿Y por qué le tenemos miedo? En general, médicos y gente le tiene miedo a la terapia intensiva porque ahí se encuentran los pacientes que puedan tener más riesgo, los pacientes que tienen más gravedad. Entonces es por ello que es una unidad del hospital a que la gente generalmente le tiene miedo. Pero todo paciente que entra a una unidad de terapia intensiva, aunque tiene grado de gravedad, ¿verdad? Valga la redundancia, es un grado de inestabilidad, es paciente que es potencialmente recuperable. La siguiente pregunta: cuando un paciente ingresa a una unidad de terapia intensiva, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? Todo el trabajo que se hace dentro de una unidad de terapia intensiva para un paciente con inestabilidad en sus signos vitales es un trabajo multidisciplinario. Es el grupo médico, es el grupo de enfermería, son los equipos de apoyo como son gabinete, como rayos X, como son el equipo de laboratorio, incluso camillería, intendencia. Todo es un grupo que se aboca a vigilar y mantener los signos vitales de un paciente. Y vigilar, ¿por qué? Porque los cambios pueden ser rápidos, hay que detectarlos y actuar de inmediato, ¿de acuerdo? Todo para preservar lo que es la estabilidad del paciente que requirió esa vigilancia en la unidad de terapia intensiva. Ok, doctor. La siguiente pregunta: ¿cómo se identifica a un paciente que debe ingresar a una unidad de terapia intensiva? Claro, como lo hemos platicado, la unidad de terapia intensiva es un sitio donde se evalúa constantemente los signos vitales. Entonces, un paciente que tiene alteración en sus signos vitales, él es el candidato de ingresar a una unidad de terapia intensiva, que es una unidad de vigilancia. Lo que hacemos en la terapia intensiva es actuar, pero vigilar, constantemente vigilar. El grupo de enfermería, el grupo médico es vigilancia de todos sus signos vitales. ¿Y cuánto puede durar un paciente ahí en la unidad de terapia intensiva? Es muy variable, Irene, cuánto tiempo necesita estar un paciente en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque todo depende de la recuperación de la anomalía o patología que lo llevó a estar en la terapia intensiva. Si esa recuperación es pronta, pues el paciente puede ser a lo mejor unas horas, un día, 2 días. Pero si la enfermedad por lo cual ingresó a la terapia intensiva es prolongada, es larga, pues el paciente necesita estar durante todo ese tiempo en la unidad de vigilancia. No es una indicación, no es una receta de cocina el que diga tiene que estar 3 días, 5 días, 6 días. Es dependiendo de la recuperación de esa enfermedad para que el paciente ya no corra riesgo al poder salir de la unidad de terapia intensiva. Todo depende de la evolución y de la recuperación del paciente. Ok, doctor. Y por último, ¿qué sucede después de que el paciente sale de una unidad de terapia intensiva? Una vez que el paciente sale de la unidad de terapia intensiva, se sigue con la vigilancia, pero el paciente ya no requiere que esa vigilancia sea tan estrecha y tan frecuente como lo es en la unidad. ¿Por qué? Porque sus condiciones así lo permiten. Entonces el paciente puede ser ya vigilado y valorado en cuanto a la toma de sus signos vitales, en cuanto a toda la evolución, pero ya con una rutina de un piso regular. Ok. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un gusto contar con su presencia y más con temas tan interesantes e importantes como el del día de hoy, la unidad de terapia intensiva. Recuerden que el doctor Hernández Gea tiene su consultorio aquí en BlueNet Hospitals. Pueden agendar su cita a través de WhatsApp o de Facebook a los teléfonos que están apareciendo en pantalla.